continúan en Salas de La Habana las presentaciones del 21º Festival de Cine Francés en Cuba. Prepara la provincia de Santiago de Cuba programa de la Feria del Libro Cuba 2018 que concluirá en ese territorio. Y celebra Santa Clara una nueva edición de la Fiesta de la Danza con la participación de varias compañías. Saludos desde La Habana. Cerramos la semana de emisiones del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este viernes 20 de abril de 2018. La 21ª edición del Festival de Cine Francés en Cuba ha sido, como era de esperar, un acontecimiento de público. Desde el 11 de abril, todas las salas del Proyecto 23 acogen las presentaciones que incluyen filmes de reciente estreno y clásicos de esa cinematografía, una de las más significativas del mundo. Junto a la programación fílmica se ha destacado la muestra expositiva Gaumont desde que existe el cine, una retrospectiva de más de un siglo del séptimo arte en Francia a partir del trabajo de una de las más importantes productoras de ese país. Si no la ha visto, todavía tiene tiempo. La exposición estará abierta este fin de semana en los vestíbulos de los cines 23 y 12, La Rampa y Chaplin. La propuesta es que la asuma como un viaje en el tiempo, que la aprecie con calma, porque en estos paneles está buena parte de la historia del cine francés. La Gaumont, que ha sacado a la luz muchas de las grandes figuras del séptimo arte universal. Que es una exposición que recoge, digamos, el desenvolvimiento de una productora tan importante como la Gaumont, 120 años de esta productora francesa, y ellos creo que es un esfuerzo inmenso, ¿no?, en términos de curaduría, en términos de museografía, sobre todo porque los espacios no son iguales en un lugar y en otro. Aquí hemos tenido que ajustar los tres espacios donde podemos desplegar las obras, que son el cine 23 y 12, el cine Chaplin y el cine La Rampa. La muestra Gaumont, desde que existe el cine, se presentó por primera vez en París hace ya 3 años. Después se exhibió en varias ciudades de Asia y ahora llega por primera vez a América Latina como parte del Festival de Cine Francés. Los que no se conforman con ver las películas, los que quieren ir más allá e interesarse por la historia, tienen a su disposición un compendio extraordinario. Pero si usted llega este fin de semana al cine media hora antes de que empiece la función, dése la oportunidad de apreciar esta exposición. La 21ª edición del Festival de Cine Francés concluye este domingo en las salas del Proyecto 23 del ICAIC, aunque el cine 23 y 12 seguirá ofreciendo funciones hasta el domingo 29. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Y a una figura relevante del cine y la cultura en nuestro país dedicamos los próximos minutos. Hace 5 años, un día como hoy, se esparcieron las cenizas de uno de los más importantes intelectuales cubanos, Alfredo Guevara, quien falleció el 19 de abril de 2013. Hoy nuestro noticiero lo recuerda. Alfredo Guevara fue uno de nuestros más incisivos polemistas, hombre de opiniones bien formadas, nunca reacio a confrontarlas. Para Guevara, el debate franco y argumentado era elemento indispensable de todo proceso revolucionario. Guevara defendió la idea de que la revolución cubana era también un acto creativo y asumió la cultura como fuente de emancipación y libertad. Ese era su credo. La cultura nos hará libres, porque la cultura es mucho más que lo que atesoran los libros, es mucho más que el arte. Cultura es la huella del hombre sobre la tierra y el aprendizaje no acaba nunca. Es un camino a veces tortuoso, no exento de tanteos. De ahí la importancia que le otorgaba a Guevara al diálogo. Las opiniones no son piezas inamovibles. Es imprescindible someterlas al escrutinio público, de manera que vayan alcanzando su expresión más contundente. Las convicciones no son negociables, pero el arsenal teórico, ideológico que las sostienen son siempre cuerpo vivo. No hay que temerle al error. Eso sí, hay que ser sincero. Obviamente, ese compromiso de Alfredo Guevara, la vehemencia de sus posiciones, lo hicieron protagonista de unas cuantas polémicas. Su propio actuar en la dirección de instituciones culturales tuvo críticos más o menos entusiastas.
pero nada puede opacar la importancia de su quehacer. Alfredo Guevara fue uno de los puntales de la cultura revolucionaria, fundador y actor privilegiado de iniciativas esenciales de nuestro devenir artístico. Su labor intelectual, su capacidad organizativa, fueron reconocidas por el Estado cubano y por gobiernos y fundaciones de todo el mundo. El cine cubano le debe, en alguna medida, la concreción de muchos de sus hitos. Su extraordinario influjo en la consolidación de una manera nueva de mirarnos, de contarnos. Hasta sus últimos días, predicó con el ejemplo. Son recordados sus conversatorios con los jóvenes en muchas de nuestras universidades. Confiaba mucho en la juventud, ponía el futuro de la revolución en sus manos. Sería pecado ser un simple testigo, dijo una vez en uno de aquellos encuentros. El joven tiene que ser siempre un protagonista de su tiempo. En ese sentido, él siempre fue joven. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Abrimos nuestra revista de prensa e iniciamos precisamente hablando de cine, pues la publicación digital Cubasí da a conocer que se prepara la filmación para este verano de una película biográfica sobre uno de los íconos de la música internacional, el cantante británico Elton John. El filme, que contará con Taron Egerton como actor principal, será dirigido por Dexter Fletcher, también director de Bohemian Rhapsody, un audiovisual sobre la vida de otro cantante británico, Freddie Mercury. De 71 años, Elton John ha desarrollado una carrera artística de más de 50 años que le llevará desde septiembre de 2018 a la que ha denominado su última gira mundial y que incluirá alrededor de 300 conciertos y concluirá en el año 2021. La revista digital de la cultura cubana La Jiribilla propone esta semana el dossier Un pretexto para el abrazo de las ideas a propósito del segundo Coloquio Nacional de Narrativa de la UNIAC, compendio que incluye entrevistas a los narradores cubanos Alberto Guerra y Raúl Aguiar, textos de opinión sobre las relaciones entre escritores e instituciones en Cuba y un fragmento de Como si fuera Jorge Negrete, novela inédita de Alberto Guerra. La Jiribilla ofrece además un sustancioso análisis del historiador Ernesto Limia, titulado Desafíos de la historia ante la crisis cultural contemporánea. Y por último, la página de Facebook de la prestigiosa compañía cubana Costa Danza informa que esta agrupación se presentará los días 25, 26 y 27 de abril en la escena del New York City Center como parte del festival Adelante Cuba. Acosta Danza, colectivo fundado y dirigido por el bailarín Carlos Acosta, presentará un programa compuesto por aplaudidas obras de su repertorio como Alrededor no hay nada de Goyo Montero y el dueto Mermet del coreógrafo belga Sidi Larbi Cheraqui. También se podrá ver El cruce sobre el Niágara de Marianela Boam, Nosotros de Beatriz García y Raúl Reynoso y la pieza 12 del español Jorge Cresis. El festival Adelante Cuba está concebido como una celebración de la riqueza artística de Cuba. Con un fragmento de una de las presentaciones de Acosta Danza ponemos punto final a nuestra revista de prensa. Vamos a hacer una primera pausa en esta emisión y al regreso la colega Magda Reci conversará en nuestra sección en primera persona con un importante fotógrafo cubano, Ernesto Fernández. En estos días en que celebramos justamente un aniversario más de la victoria de Playa Girón, nos acercaremos a la obra de un protagonista de esta gesta. Yo les recomiendo que no cambie su canal. Cuarto concurso fotográfico Lente Artístico, en saludo al Día Internacional de los Monumentos y al aniversario 500 de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana. Los trabajos deben ser inéditos y se entregarán en formato digital e impresos, con sus datos personales, en el Centro Provincial de Patrimonio Cultural de La Habana. Cuarto concurso fotográfico Lente Artístico.
Santiago de Cuba se prepara para recibir del 9 al 13 de mayo la Feria del Libro Cuba 2018. El programa incluye la presencia y el reconocimiento al historiador de La Habana, Eusebio Leal, a quien se dedica la Fiesta de las Letras en su edición 27. La Fiesta de las Letras llegará con nuevos textos a Santiago de Cuba y para todas las edades. Hasta el momento, más de 300 títulos estarán a disposición del público en los stands del Complejo Cultural Heredia. La 27 Feria del Libro propone un programa diverso. Tenemos 384 títulos con más de 37.000 ejemplares y estamos esperando la entrada de nuevos títulos, por tanto creo que la feria va a contar con un buen número de ejemplares, desde títulos infantiles hasta literatura para adultos. Se prevén reconocimientos al historiador de La Habana, Eusebio Leal Spengler, a quien se dedica la presente edición, al movimiento juvenil martiano y al sistema de casas de cultura en su aniversario 40. Presentaciones y ventas de libros, entre ellos del país invitado de honor China, se incluyen en la cita, cuyo programa colateral sugiere la expoventa de visitas virtuales del proyecto Cuba Digital. Mientras los libros andan, llegarán a varias instituciones de la ciudad. Y estarán con nosotros también la Sociedad de Chinos de nuestra provincia, que estará en el programa de la feria, estarán haciendo presentaciones artísticas, presentaciones de wushu, de danzas chinas, y además presentando también literatura y materiales audiovisuales. Vamos a traer un grupo de escritores importantes de todas las provincias, como por ejemplo Víctor Fowler, premio Alejo Carpentier de ensayo. Vamos a contar con la figura de José Luis Serrano de Holguín, que es premio Guillén, y Jesús David Curbelo. Del 9 al 13 de mayo, la Feria del Libro llegará con más propuestas para la gran fiesta de las letras, los escritores y el público. Kenia Tavares Robles, Noticiero Cultural. Un fotógrafo cubano dejó testimonio de la lucha y la victoria del pueblo cubano en los días de la invasión mercenaria a Playa Girón. Ese artista del lente es hoy el invitado de la colega Magda Recic en primera persona. La obra fotográfica de nuestro invitado de hoy forma parte de esas memorias que nos construyen y describen como entes nacionales. Es una obra que además se convierte en crónica y relato épico de la vida de las cubanas y los cubanos en los últimos más de 50 años. Y es también una obra premiada y reconocida por su calidad artística, al punto de que nuestro invitado de hoy es uno de los pocos fotógrafos cubanos que ha recibido el Premio Nacional de Artes Plásticas. Se trata de Ernesto Fernández, a quien mucho agradezco su presencia en nuestro noticiero cultural. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Y la fotografía suya siempre nos impacta y nos hace sentir muy bien retratados. Pero es una fotografía que pasa por el recuento de lo cotidiano, el retrato de importantes personalidades y también la épica revolucionaria. Son ejes temáticos de una obra que usted siempre la ha sentido como inacabada. Eso he podido leer y escuchar de lo que ha dicho. Pero en ese sentido, ¿en qué se ha convertido la fotografía como recurso para usted, como recurso estético? ¿Para qué la hace Ernesto Fernández? Bueno, realmente yo siempre, desde muchacho, desde que tengo, vamos a decir, uso de razón, tendría 5 o 6 años, siempre había un tío mío que me decía, tú eres muy cuentista, muy cuentista, casi sin ir al colegio. Yo recuerdo que lo primero que le dijo, siempre me acuerdo de su nombre, de Esther, eran 2 profesoras, Esther y Carmen, que era de lo que se llamaba kindergarten. Y me acuerdo que mi tío le dijo, no se preocupe que él habla, y habla tanto que hace como cuento, este va a ser escritor. Y a mí eso siempre se me quedaba y todo el mundo me decía, yo hablo mucho, mucho, mucho. Y a mí me parece que yo la fotografía la cogí como una expresión de lo que decía Confucio, una imagen vale más que 1000 palabras, pero de nada me ha valido porque ahora la imagen, y al final he terminado haciendo los cuentos de la misma imagen. Así que creo que eso es lo que me ha unido mucho a la fotografía, la vida diaria, ver las cosas, soñarla y sobre todo hacer un cuento de cada historia, porque todo tiene una historia, cada persona tiene una historia, un pedacito es una historia. Hay veces que hay una historia de un camino de 2 personas caminando en una esquina y de un monólogo, de un diálogo pequeño surge una historia.
Y usted trabaja algo, maestro, que es bien difícil, que es el contraste de los blancos y los negros y la fotografía que llamamos blanco y negro y que en nuestros días va quedando un poco atrás. Sin embargo, es una fotografía que tiene una fuerza y una riqueza dramática impresionante. Bueno, ese es el problema que tenemos la gente que vive en el trópico. Los que se quedaron en el frío no tienen ese problema, aunque tengan la luz del sol. Nosotros sí, nosotros vivimos con mucho contraste. Tenemos que vivir en el contraste y tenemos que hacer algo con el contraste. Incluso hay un fotógrafo aquí que a mí siempre me llamó mucho la atención, muy bueno, el Chino López, que creo que fue el único fotógrafo cubano y extranjero incluso que estuvo aquí, que pudo, me parece, hasta cierto punto dominar el sol con una colección muy bella de fotografías que se llama Temporada en el Ingenio. O sea que dominar las luces y sombras es, diríamos, la clave de una buena fotografía. No es que sea la clave de una sola fotografía, es que es muy difícil hacerla. Normalmente los extranjeros que han hecho muy buena fotografía aquí, siempre usted va a ver que no está la luz del sol, no ilumina, no están los grandes contrastes. Y nosotros siempre hemos trabajado los grandes contrastes por eso mismo, porque si no, no es Cuba. Bueno, de esa Cuba usted ha contado mucho a nivel de imagen fotográfica. Y cuando uno pasa por 23 y 12, se queda impresionado con una valla inmensa que recuerda un momento histórico cubano trascendental. Ella forma parte de ese recuento de la épica revolucionaria cubana que es centro de su fotografía en muchas ocasiones. Este tipo de fotografía, ¿qué le ha impuesto en su condición de artista? Esta fotografía épica que a veces pasa por la contingencia, por un flashazo o por un apretar el obturador, una instantánea, como decimos. Mira, el problema es que yo soy una persona que empecé a trabajar en un lugar muy bueno a los 12 años, la revista Cantel. Gracias a su directora, la directora de la revista Vanidades, Josefina Mosquera, que de pronto un día me vio, me conoció a través de una persona de mucha influencia que ella conocía, que vio que yo era amigo, tan niño, era amigo de esa persona, y le dijo, oye, ¿por qué? Bueno, y ella me dijo, te voy a llevar donde yo trabajo. Y a la dueña allí me enseñó el edificio, lo que era Artes Gráficas, lo que era la revista Cartel, Vanidad, y me dijo, ven para acá, te voy a enseñar el oficio. Y yo, no, pero yo estoy estudiando. Me dijo, no, yo te pago los estudios por la noche. Y entonces me empecé allí me enriquecí mucho porque la vida cultural allí era muy fuerte, muy fuerte. Los principales intelectuales de Cuba funcionaban en la revista Cartel, y después, cuando Miguel Quevedo la compró, vino después toda la juventud esa, que era Guillermo Cabrera, Rini Leal, Lisandro Otero, todos esos jóvenes me cayeron a mí arriba también. Yo fui una gente que tuve mucha suerte en la vida, y me hice fotógrafo con esta gente. Ya, es una fotografía también que marca la historia del país. ¿Usted está consciente de que ya no son fotos suyas, son fotos de la nación? Porque en ese momento precisamente estaba ya todo el proceso revolucionario, estaba ya, ¿cómo se llama esto? Se estaba gestando ya la cosa ya había terminado Moncada, estaba Fidel ya en la sierra, allí se estaba conspirando, se hacía el periodo de la revolución, y todo esto triunfó la revolución, nos embarcamos dentro de este barco todo el mundo, y ahí ya encontramos un nuevo mundo, otra forma de hacer, había que dejar un testimonio de aquello, que era una cosa que creo que primera vez en el mundo que pasaba, es decir, un hecho tan trascendental, con un nivel mundial, universal tremendo, que la atraía a todo el mundo, y entonces nosotros empezamos a hacer fotos allí. Bueno, pues yo mucho le agradezco al maestro Ernesto Fernández su presencia en nuestro noticiero cultural, acercándonos a la historia de su relación con la fotografía. La fotografía que se ha convertido para él en un lenguaje que, alejado de la palabra, desde la imagen nos convence, convoca y convida a ese recuento, a ese hacer memoria, porque la memoria forma parte de la construcción de lo que somos y nos representa. A él mucho le agradezco, y a ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Tiempo de hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso estaremos abriendo nuestra sección Contrapunteo, que esta semana la dedicamos al teatro de títeres en Cuba, y hoy ofreceremos nuestra opinión editorial.
estos días la ciudad de Santa Clara acoge su fiesta de la danza. En la cita compiten grupos infantiles y de adultos con obras premiadas en las fiestas municipales de la manifestación. Esta jornada rinde homenaje a los 40 años de la fundación del Sistema de Casas de Cultura en nuestro país. En aras de constatar el resultado músico-danzario aficionado de Villa Clara, se realiza la Fiesta de la Danza, organizada por el Centro Provincial de Casas de Cultura. En las categorías infantil, juvenil y de adultos participan los mejores espectáculos que fueron seleccionados en los eventos municipales de danza. Todos los concursantes aspiran a premios y menciones y al Gran Premio Guije de la Danza, que en 3 ocasiones ha sido obtenido por el Grupo Los Soles de Encrucijada bajo la dirección de la instructora Elizabeth Piñeiro. Trajimos una danza rusa llamada Kalinka. Es una mezcla de varias polcas, pero es una danza tradicional rusa. Es como el baile nacional aquí del danzón, allá es la Kalinka. Ha sido un trabajo de conjunto. Mis compañeros de la Casa de la Cultura de Encrucijada son incondicional apoyándome en el vestuario, en todo, y los padres de mis niños me apoyan en todo lo que necesiten. La Fiesta de la Danza 2018 en Villa Clara rinde homenajes a los maestros fundadores, a Víctor y Luis Vázquez Pradera, a los 40 años de la creación del Sistema de Casas de Cultura y al aniversario 40 del conjunto artístico Nuestra América, diseñado y dirigido por la instructora Marta Meneses Mirabal, reconocida públicamente dentro del ámbito danzario cubano. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Abrimos ya nuestra sección Contrapunteo, que esta semana la dedicamos al Teatro de Títeres en Cuba, y como cada viernes ya está listo mi colega Yuris Nórdido. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, qué placer estar aquí contigo. Yuri, yo creo que hay muchos niños ciertamente que en Cuba no han podido ver una función de títeres, pero estoy convencida de quienes lo han visto han quedado cautivados. Es que los títeres no pasan de moda. De hecho, los muñecos animados siempre son mágicos para los niños y además contribuye mucho a su formación. ¿Qué se pudiera hacer para que más niños pudieran ver espectáculos de títeres? Bueno, no solamente niños, porque también hay funciones para adultos. Yo creo que en Cuba hay potencial para que se puedan ver más funciones de títeres para niños y para adultos. Yo estoy de acuerdo con lo que decía ayer la especialista Yamina Giver, de que este nunca va a ser un arte esencialmente masivo, pero hay muchas compañías y más se puede hacer porque más personas las vean. Esta es nuestra opinión editorial. Con el teatro de títeres en Cuba pasa lo que con todas las expresiones escénicas. Hay una vanguardia creativa, representada por algunas compañías de reconocidos resultados, y hay otras agrupaciones de menor calado. Es natural, es lógico, es lo que siempre sucede en todos los movimientos artísticos. La cuestión está en que las diferencias entre esa avanzada y el resto de las agrupaciones suelen ser muy pronunciadas. Hay grupos que están ofreciendo espectáculos de altísimo nivel, de decidida contemporaneidad, con sólidos presupuestos estéticos, con puestas que en no pocas ocasiones marcan acontecimientos escénicos. Y hay grupos, muchos grupos, que están durmiendo el sueño casi eterno de la apatía, del más gris convencionalismo, del didactismo más ramplón, de la simplicidad reduccionista. Miren, el mero hecho de hacer teatro de títeres en Cuba y en cualquier parte del mundo es una apuesta más que plausible. Nadie se va a hacer rico manipulando títeres, ofreciendo espectáculos en los guiñoles. Lo hace el que quiere, el que lo ama, porque los títeres pueden ser una pasión y hay artistas que quedan cautivados para toda la vida. Lo que pasa es que no basta con el amor y el empeño. Hay que tener talento y capacidad. El talento nace, las capacidades hay que formarlas. Es una buena noticia que se estén pensando acciones para perfeccionar los planes de estudio en esta materia, porque este arte precisa del dominio de muchas técnicas. Pero estoy convencido de que se necesita también sacudir en el mejor sentido de la palabra. Hace falta sacudir a muchos creadores para que a la técnica añadan el espíritu, el interés por abrir nuevos caminos, la curiosidad, la vocación investigativa, porque el espectro de posibilidades de un títere puede parecer infinito. Los límites son los de la inventiva y la creatividad. Si alguna gente sigue menospreciando a los titiriteros, allá ellos, parece que no comprenden la grandeza de ese arte. Aunque a mí me parece también que hay titiriteros que sufren cierto complejo de inferioridad.
Eso también hay que sacudirlo. Conozco a muchos artistas del títere que están, sin lugar a dudas, entre los mejores representantes del teatro en Cuba. Uno demuestra que no es plato de segunda mesa, ofreciendo un arte de calidad. Y por supuesto, la institución tiene que reconocer y promover las mejores propuestas, como lo hace ciertamente, pero también tiene que exigir profesionalidad a los profesionales. Y para eso existen mecanismos. No todos los niños, no todos los adultos lamentablemente tienen la posibilidad de asistir a un teatro. La Cruzada Guantánamo-Baracoa y la Guerrilla de Teatreros en Granma son experiencias maravillosas que llevan el teatro a donde no hay teatros. El reto es hacer eso sin grandes menoscabos estéticos. Ahora bien, que los padres que tengan a su alcance una programación estable, como sucede en muchas ciudades, no la aprovechen, me parece una verdadera pena. Una buena función de títeres siempre será una experiencia enriquecedora para los niños. Como siempre quedan muchas cosas en el tintero. Sería bueno, Indira, que en próximas ediciones de Contrapunteo pudiéramos abordar alguna de esas aristas. Aquí hemos hablado de la labor de los creadores, de las instituciones, pero ¿cuál tú crees que pudiera ser el rol de los padres y de la propia escuela incluso? Efectivamente, eso podríamos abordarlos en próximas emisiones. Muchísimas gracias, Yuri. Nos vemos la próxima semana. Y al cierre de esta emisión viajamos hasta Holguín. La Orquesta Sinfónica de esa ciudad reestrenó recientemente la fábula Pedro y el Lobo en una función muy especial. El lobby del Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y La Pedraja fue el escenario para que estos pequeños disfrutaran del reestreno de la fábula musical Pedro y el Lobo, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Holguín, el proyecto de narración oral Palabras al Viento y la compañía infantil Ronda de los Sueños, junto a la maestra Norma Arencibia. La tarde se llenó de magia y fantasía con la versión holguinera del cuento sinfónico, original del compositor ruso Sergei Prokofiev, con el objetivo de cultivar en los niños el gusto musical. En sus rostros asomaron las sonrisas ante las travesuras de Pedro, un niño que con la ayuda de un gato y un pájaro intenta atrapar a un lobo que se ha comido un pato, mientras su abuelo y unos cazadores lo observan sorprendidos. La música, bajo la batuta del maestro Oreste Saavedra, acompañó todo el tiempo el espectáculo, ya que cada personaje se expresaba a través de un instrumento. En la segunda parte se escucharon las notas de temas infantiles conocidos como Cae una gotica de agua, Lo Feo y Vinagrito, interpretados por los integrantes de la compañía Ronda de los Sueños. Padres, trabajadores y en particular los más pequeños disfrutaron de una tarde especial gracias al regalo de estos artistas premiados con la sonrisa de los infantes. Desde Holguín, Yadianny Rojas y Bernardo Cabrera, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de las propuestas del Festival de Cine Francés en Cuba. Le contamos de los preparativos de la Feria del Libro en Santiago de Cuba y le informamos sobre la fiesta de la danza que tiene lugar en la ciudad de Santa Clara. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros regresaremos el próximo lunes con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana.